Estudio, muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Dame medio minuto, por favor. Creo que no te escuchamos ahorita otra vez. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los que nos están acompañando en este Global Azure Latinoamérica. Muchísimas gracias, Luis, por este gran esfuerzo que estás haciendo al momento de estar aquí. Hoy es un día en el que, de no haber sido por la parte de la pandemia, estuviéramos la mayoría en muchas ubicaciones, pero bueno, hoy ha tocado que lo hagamos de manera virtual. Esta es la primera sesión que voy a dar. En un momento más, a las 2 de la tarde, hora de México, daré una sesión para lo que es Global Azure México, para la comunidad de México. Entonces, si alguno de ustedes también quiere seguirme, estaré hablando acerca de Azure Synapse. Ok, sin más, mi nombre es Jesús Gil, Dr. Rudo SQL. Me pueden contactar a través de mi Twitter, @Jesús-GilV, @SQL-Rudo para el Dr. Rudo. Y la charla que voy a platicar con ustedes hoy es una charla que lleva por título "Tengo un SQL Server on-premise y qué opciones tengo para poder migrar hacia Azure". Lo primero que vamos a hacer es plantear un problema en el cual, al ser yo un DBA y que tengo un servidor on-premise, necesito cambiarlo hacia una versión más reciente. Pero normalmente siempre hablamos de Jesús, ¿verdad? ¿Qué les parece si hoy decimos que la que lo va a ser una DBA, una mujer, ¿vale? Y entonces ella, lógicamente, tiene un servidor de tipo on-premise con SQL Server 2008, lo va a cambiar hacia una versión más reciente, no ha recibido entrenamientos del todo actualizados y a lo mejor tampoco está conociendo la ruta óptima de migración. La pregunta que nos hace es, ¿hay herramientas que me ayuden a migrar hacia Azure? Y bueno, pues obviamente, como sucede, es, y ahora, ¿quién podrá ayudarme, verdad? Y entonces, ¿quién podría ayudarnos? ¿Están de acuerdo? Pues dirían el Chapulín Colorado, ¿verdad? Pero no, en este caso va a ser el Dr. Rudo el que les va a ayudar, el que va a estar con ustedes y les va a dar algunos consejos de cómo hacemos un modelo de migración, ¿vale? Lo primero entonces, tenemos que estar viendo la parte de lo que son el tema de los prerequisitos, y en el tema de los prerequisitos lo que nosotros tenemos que ver es, uno, vean de qué versión a qué versión van. ¿Qué significa esto? ¿Dónde es mi versión de origen y hacia dónde va mi versión de destino? Después de ello, también yo lo que tengo que revisar es, ¿tengo lista ya mi instancia final? ¿Voy a llevármelo hacia una máquina virtual de Azure? ¿Lo voy a migrar hacia una Azure SQL Database? ¿Voy a hacer un modelo de Hyper-V? ¿Vengo de VMware? ¿Exactamente de dónde? Uno de los primeros problemas que siempre tenemos es que no ponemos en ningún momento la parte de los prerequisitos como algo importante. Y de verdad, créanmelo, cuando nosotros no ponemos claro el tema del prerequisito, tenemos un 50% de falla desde ese momento. Pasamos de ahí y lo primero que tenemos que ver es, si yo vengo de una versión 2000, 2005, 2008, 2008 R2, etcétera, y me voy a ir hacia una versión mayor, porque en el mundo ideal nos encantaría que se fueran a la versión SQL Server 2019, ¿verdad? Pero en el mundo real sabemos que las empresas no siempre saltan a la última versión.
Lo que más he visto es por desconocimiento, porque todo el mundo dice, ay, no, es que hasta que esté lista la versión, hasta que ya salga el primer Service Pack, hasta que salga el Cumulative Day. No, eso no es cierto. Eso son cosas que ha pasado previamente, pero que hoy ustedes deberían de sentirse tranquilos para irse a una última versión, y hoy es lo que vamos a ver. Si yo me voy hacia una versión de SQL 2019, por ejemplo, SQL 2019 es una de las versiones que hoy más está permitiendo que yo me mueva hacia la parte de lo que es el proceso de tener mayor compatibilidad o mayores niveles de compatibilidad que sean admitidos en este momento. ¿Esto qué significa? Significa que yo puedo irme de mi propia versión, que es la 150, hasta la versión 100. La versión 100 abarca SQL Server 2008 y SQL Server 2008 R2. Es decir, si ustedes lo ponen de arriba hacia abajo, estoy yéndome 1, 2, 3, 4, 5 versiones hacia abajo, lo cual es un salto, pareciera muy grande, pero realmente es un salto que les ayuda a ustedes a trabajar de una manera adecuada. ¿Ok? Entonces, lo primero, visualizar hacia dónde voy con este punto. Siguiente, las fases de migración. En la parte de las fases de migración, hay tres en las que yo las envuelvo o las englobo, básicamente. Uno, la parte de la premigración. Dos, es la migración en sí. Y tres, es la parte de la postmigración. Y todos dirán, ay, claro, Jesús, pues eso es normal, ¿verdad? Sí, pero no solamente es decir que hay tres fases, sino ahora definir qué hay dentro de cada fase. En la parte de la premigración, lo primero que debemos de hacer es definamos una meta. En esta fase debe ser una fase de identificación para que podamos generar un plan de migración. No haces un plan de migración, entonces te estás yendo a la guerra sin fusil. No haces un plan de migración y cuando empieces a ejecutar, te vas a dar cuenta de que no tienes todos los elementos necesarios para poderlo hacer. Hagan su fase, generen su plan y si ustedes no son los expertos, como habíamos visto con el caso de nuestra DBA, bueno, pues entonces muévanse a la parte de la herramienta. Y en las herramientas tenemos dos principales, Map Toolkit y Data Migration Assistant en la versión 5.2, que es la versión actual que provee Microsoft. Ahora, ya hice la fase de la premigración. Ahora, ¿cómo me muevo hacia la parte de la migración? Lo primero es que ustedes deben de entender primero hacia dónde me voy a ir, que eso viene en esta parte, en la fase de identificación. Imagínense que ustedes se tienen que ir a la parte de migrar hacia una máquina virtual. Migrándose a la parte de una máquina virtual, ustedes pueden hacerlo a través de una migración automatizada o a través de lo que sería el uso de un proceso de herramientas, etcétera. ¿Ok? Y ustedes me dirán, oye Jesús, pero la verdad es que es mucho dato, mucha manera, no sé, no quiero complicarme todo eso. ¿Hay alguna otra manera? Y la respuesta es sí. Ustedes pueden hacer también migraciones de manera manual. Aquí cabría perfectamente el meme de Luis de la vieja confiable. Y aquí, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Un backup y un restore. Y claro, ¿nos vamos a ir tal cual? Sí, por supuesto. Es la vieja confiable, ¿verdad? Pero dentro de ese proceso
de irme por el backup y restore, que es la parte más fácil también, podemos llegar a tener un problema. Estoy arrastrando la información y estoy arrastrando mis errores. ¿Ok? Listo. Ya sé cómo lo puedo migrar hacia una máquina virtual. Pero Jesús, yo lo que quiero es que me digas cómo puedo migrar mejor hacia una base de datos de Azure, hacia una SQL Database. Ok. Bueno. Si ustedes lo que quieren hacer es moverse hacia un proceso de migración de tipo automatizado, lo que van a hacer es apoyarse directamente de herramientas que ya existen. Ustedes pueden usar la herramienta que ustedes quieran, ¿eh? Yo se las pongo aquí porque digamos que es la herramienta que es la gratuita, ¿ok? Y si ustedes tienen ahí dinero y tienen plata que les sobra, pues compren otra, ¿verdad? No pasa nada. Pero si no, tienen dos muy buenas herramientas que son el Data Migration Assistant y el Azure Data Migration Services. No hay lonche gratis, ¿verdad? En el caso del Data Migration Assistant, que es una herramienta free, provista por Microsoft, la migración que se hace es una migración de esquema, pero base de datos por base de datos. En la que es el Azure Data Migration Services, el Data Migration Services nos permite hacer una migración de datos de las bases de datos al mismo tiempo. Azure Data Migration Services en este momento todavía sigue siendo gratuita. Sin embargo, sí cabe resaltar y cabe decir que en este caso sí es importante que se identifique que en algún momento aquí va a haber un tema de dinero, ¿ok? Un tema de costo. Ahora, ya tenemos estas dos opciones. ¿Cómo hago este movimiento? La migración. Bueno, puedo hacer una migración de forma manual o puedo hacer migraciones también apoyándome en modelos de réplica. En esta parte de la migración de forma manual, lo que se hace es generar lo que se conoce como un bulk, es decir, hacer la parte de un, digamos, backup de tabla, ¿ok? Porque lo que van a hacer es bajar la data y después esta se mueve y se lleva hacia la parte de la base de datos de Azure. A nivel de lo que sería el trabajar de manera semiautomática con transacciones, porque imagínense el escenario en el cual ustedes no pueden parar. Hay muchas empresas que se pueden permitir detener el fin de semana para que ustedes hagan lo que sería su migración. Pero hay muchas otras empresas que no se permiten hacer eso. ¿Cómo le hago con una empresa que debe de estar en línea todo el tiempo? Bueno, agarras el respaldo o agarras la parte de la migración o lo que tú tengas en ese momento, lo subes hacia la base de datos y después a través de una réplica entre la parte de lo que sería el modelo de on-premise hacia la nube y empiezas a replicar la data. Y cuando ya queden por fin las dos bases de datos alineadas, en ese momento haces el paso de la muerte. Apagas el servicio local y que empiecen a trabajar solo contra el servicio de la nube. Ahí hay dos puntos muy importantes si ustedes están usando 2012 y 2014. En 2012 debe de ser un Service Pack 2 o Service Pack 3. Y en el caso del 2014
deben de estar trabajando con Cumulative Dates, al menos el 10, o el Service Pack 1 en adelante. ¿Ok? Entonces, punto muy importante para ello, ¿vale? Siguiente, la posmigración. ¿Ok? Hemos visto ya dos pasos. La premigración, la herramienta, la parte de la migración, si me muevo hacia una máquina virtual o si me muevo hacia lo que sería la parte de Azure SQL Database, y después la parte de la posmigración. ¿Ok? En la parte de la posmigración, lo que tenemos que hacer es revisar que las bases de datos estén trabajando sin problemas con nuestra nueva versión. ¿Cómo logro esto? Uno, bueno, pues revisar la parte de la base de datos migrada, estructura, si tenía un índice, si tenía, no sé, la parte del número de registros, etc. Tengo un procedimiento almacenado. Ok. En el procedimiento almacenado revisemos qué tenía y veamos cómo se movió ahora. Pero aquí hay un truco, ¿eh? O a lo mejor no un truco, pero sí hey, ten cuidado. ¿Por qué? En la parte de los procedimientos almacenados, podemos caer en la parte de agarrar y decir, uy, migro mi base de datos, me la llevo, tengo el procedimiento y listo. Sí, pero si yo hice el backup y el restore, ¿qué va a suceder? Los scripts son iguales, ¿verdad? ¿Tengo el mismo rendimiento? No lo sé. Posiblemente pueda tener menor rendimiento porque en ese momento simplemente hice el backup y restore. Pero, si yo lo migro, ahora también puedo tener otro issue. Que mi base de datos no sea compatible. Que mi script no sea compatible. Que mi script en ese momento, bingo, no funciona. ¿Por qué creen ustedes que no pueda funcionar? Puede ser desde un join que ya no sea válido. Desde un order by. Características. Algo que se llama deprecated o características deprecadas. Que son básicamente características que ya no son funcionales y que Microsoft marcó perfectamente que ya no se deberían de usar para versiones posteriores. Bueno, pues bienvenidos a que en el tema de la posmigración sí debemos de ser claros en cómo es que estamos haciendo todo este proceso. ¿Ok? Listo. En esta parte entonces les voy a mostrar rápidamente qué es lo que yo hice. ¿Ok? Voy a pasar a la parte de la demostración. ¿Ok? Y de la demostración yo tengo por acá lo que es mi Azure. ¿Ok? Ahí ustedes están viendo mi Azure. Luis, ¿me puedes decir por favor si están viendo mi ventana de Azure? Sí, todo muy bien. Perfecto. Bueno, en esta parte entonces que estamos viendo de mi ventana de Azure, ustedes en este caso entonces, les voy a mostrar rápidamente que yo tengo por acá creado una instancia que es la que me va a permitir llevar mi base de datos hacia la parte de la nube. ¿Ok? Esta instancia de mi SQL Server, básicamente lo que me va a permitir es que yo pueda ya migrarme, y esta es la base de datos como tal. Mi mouse, está allá, y ahí está. ¿Ok? Y ahí está la base de datos, ahí la pueden ver, y listo. ¿Ok? Esta base de datos, hay un punto bien importante. Cuando nosotros creamos una nueva base de datos, voy a crear aquí. Lo primero que nosotros tenemos ahora son tres modelos, que básicamente uno es una máquina virtual,
que es para hacer el famoso lift and shift. 2, la parte de lo que es una instancia administrada, que esto es para cuando estamos trabajando con modelos híbridos, ¿ok? Y que además es la parte más fácil de poder movernos hacia la nube en un sentido cuando es un modelo muy empresarial. Y la otra es la que vamos a analizar ahora, que es la parte de una base de datos de tipo SQL. En ella tú tienes el modelo de Single Database o Elastic Pool. El Database Server no es otra cosa más que la pura instancia en donde se almacena lo que serían las bases de datos. Si nosotros hiciéramos una similitud con un proceso de un server de este estilo, este sería el Database Server y aquí tendríamos las bases de datos que han sido creadas, ¿ok? Entonces, en ese punto no hay mucha comparación, ¿vale? Ahora, entre Single Database y Elastic Pool, básicamente es, como su nombre lo dice, una base de datos única o, en su caso, un pool de manera elástica. ¿Qué significa? Que yo puedo poner varias bases de datos de diferentes tamaños y de diferentes tiers, de diferentes capas, que con ello puedo lograr modelos de hiperescalabilidad para que con ello no necesariamente gaste demasiado dinero. ¿Ok? Y tú me dirías, ah, caray, espérame, acabas de decir un tema de dinero, ¿verdad? Uy, eso ya a veces también pega. Y eso es muy importante entender el asunto del tema del dinero, porque recuerden que ahora van a dejar de estar en un servicio de tipo local y se van a mover a un modelo de nube, que ese es un modelo de pago. Es muy importante identificar por eso, dentro de las fases que vimos de la premigración, la migración y la posmigración, hacia dónde me voy. ¿Ok? Me muevo hacia mi base de datos, hacia Azure. El default que les está entregando es que ustedes se muevan hacia lo que es base de datos de cómputo más almacenamiento. ¿Ok? Le voy a dar un clic en Configure Database y vean que ustedes tienen aquí dos tiers, dos capas, que es lo provisionado o la parte del serverless. ¿Ok? En la parte del provisionado son recursos que ya están pre-allocated, y en el serverless son cómputo que en ese momento se va moviendo de acuerdo a lo que ustedes requieran. En el modelo de aprovisionado, el costo está basado por hora, y en el caso del serverless, el costo está basado por segundo. Dependerá mucho de ustedes que estén tratando de resolver, que a lo mejor dicen, oye, mira, pues la verdad es que en el día solamente tengo 2 horas que son las de mayor uso. Las demás son un uso moderado. El provisionado no me funciona, me funcionaría el serverless. Bueno, pues entonces pruébenlo y listo. ¿Ok? Ahora, en la parte del provisionado también vean que de entrada les entrega el mínimo, que son 2 cores, 2 vCores, y el tamaño de la base de datos, que es de 32 gigas, generando con ello un costo inicial de $277. ¿Ok? No los espanto con eso porque si ustedes lo suben hacia la parte, por ejemplo, de 512, por ejemplo, digamos así, 512, pues tampoco subió mucho, subió $60, tampoco fue un tema tan inmenso como en otro caso hubiera sido, ¿vale? Pero el punto es que ustedes pueden jugar con la parte de lo que son los cores requeridos, y entonces aquí es donde viene el juego para poder identificar cuánto yo realmente estoy necesitando como tal, ¿ok? Entonces aquí lo tengo. Ahora, serverless me permite entonces también moverme, vean,
el costo queda súper bajo, el costo, ahí está, es un costo súper bajo y este costo es un costo tan solo de 0.00174, que sean centavos, mil centavos, una cosa así, de dólar, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerden que el serverless está básicamente basado en segundo. Por cada segundo de uso es que les van a ir cobrando. Entonces, puede ser muy pequeño, etc. Pero en esta parte del serverless hay algo bonito. El auto pace. Es decir, una pausa automática en la cual ustedes pueden decir, hey, si tú sientes que la base de datos está inactiva en ciertos periodos, entonces tú lo que puedes hacer es generar pausas automáticas. Hay un punto importante. Aquí sí les dice claramente que si empieza a haber movimiento, automáticamente va a empezar a trabajar, ajá, en este punto lo que sería el SQL Server. Automáticamente va a haber costo. ¿Ok? Entonces, ¿es bueno? Sí. Ahora, hay también para la parte de hiperescalabilidad, ¿ok? Aquí en el cual vean que pueden estar llegando hasta la parte de lo que van a ser 80 bcores y 480 gigabytes, ¿ok? Entonces, tienen para poder trabajar en la parte de caso crítico de negocio. Igual ustedes pueden ir moviéndose a lo que requieran sin ningún problema. Ahora, no, Jesús, estamos buscando un poco más mundano, un poco. No te vayas a las exageraciones. Ok, perfecto. Vayámonos entonces a lo que era el original. ¿Ok? Estas eran nuestras bases de datos originales. Y estos teníamos aquí tres tiers muy sencillos: el básico, el estándar y el premium. ¿Ok? El básico está todo esto basado en lo que se conoce como DTUs. ¿Ok? Que DTU es Data Transaction Unit. Y en la parte del Data Transaction Unit, esto que significa aquí la parte de 10, 20 hasta 3000, es la combinación de lo que sería cómputo, storage y I/O. ¿Ok? Entonces, en esa parte. ¿Cómo se mide? Pues se mide básicamente en número de personas que están haciendo transacciones de manera al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden irlo midiendo más o menos. ¿Ok? Entonces, no hay ningún problema. Ahora, por ejemplo, en el tema del básico también hay un punto muy importante. En la parte de lo que son las capas, también tenemos el tema del tamaño máximo de la data. Para el estándar empezamos con 250 gigabytes como tamaño máximo de base de datos. En el básico solamente tenemos 2 gigabytes, pero obvio, vean el costo tan solo es de $4.99, $5. En el estándar, si subimos a 250, sube a $15, ¿ok? Y en el premium, aquí sí sube porque el mínimo que nos está entregando son 125 DTUs y sube a $465, ¿ok? Listo. Pregunta que normalmente harían: oye, y en la parte del estándar, porque no me quiero mover hacia la parte del premium, ¿puedo tener un tamaño mayor? En este caso, la respuesta es sí. Sí pueden tener un tamaño mayor, pero para que ustedes puedan mover a un tamaño mayor, lo que ustedes van a tener que hacer es, en este caso, subir al menos, ya lo vieron, al menos a 100 DTUs para que entonces se mueva el tamaño a 500 gigabytes, hasta estando aquí en 50, vean que todavía están 250, y subiéndolo a 100 ya me permite moverlo ahora sí, e incluso ahora sí podré llegar a 1 terabyte de base de datos. Y el costo, $307 para tener 100 DTUs y tener 1 terabyte de tamaño de base de datos. ¿Ok? Listo. Entonces,
Ya hemos visto opciones, ya hemos visto qué es lo que necesitamos, etcétera, ¿vale? Ahora, una vez que ustedes deciden qué tienen, pues simple y sencillamente le dicen aplicar, les regresa hacia lo que ustedes quieran, le ponen un nombre a la base de datos, ¿ok? Ahí está. Y simple y sencillamente aquí le dicen revisar y crear, ¿ok? Y empiezan en ese momento ya en el modelo de la creación, ¿ok? Ahora, en mi caso, yo ya tengo creada la base de datos. Yo ya tengo creada la base de datos y en mi caso que tengo creada la base de datos, como ustedes lo vieron, básicamente mi base de datos, por acá, se llama migración, ¿ok? Entonces, mi base de datos ya está creada, es igual un tier de tipo básico, o sea, no me estoy preocupando aquí mucho por lo demás, aquí lo tengo como de tipo básico, y en este caso entonces, pues es la que me cobra ahorita $5, entonces no tengo mayor problema, ¿ok? Listo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda? Sí, por ahí algunas dudas. Permítanme un ratito, porque están aquí las preguntadas. Dice, por ejemplo, Azure Database es Level Compatibility 130, se indica que es compatible con 140 y 150. ¿A qué se debe esa Forward Compatibility? De nuevo, porque ahí perdí lo último, Luis. Sí, Déjame va verlo. de nuevo, va de nuevo. Indica que Juan Tapia pregunta, Azure Database es nivel de compatibilidad 130, ¿no? Se indica que es compatible con Ah, 140 y ok, 150. muy buen punto. Vale. No, cuando nació Azure SQL Database, ajá, Ujú. Azure nace, ajá, en la versión que es para la parte de la versión 130, ¿ok? Sin embargo, una de las, digamos, buenas opciones que tiene, ujú, es que en el caso de SQL, bueno, en el caso de la base de datos, automáticamente él siempre se migra a la última versión. Es decir, que en este caso, Azure SQL Database se va a mover o ya está moviéndose hacia lo que sería el, el Compatibility Level 150. ¿Ok? Okay. Ventaja de que yo me migre hacia una base de datos de Azure. Si yo estuviera en la versión 2017, yo estaría en la versión 140. ¿Están de acuerdo? Cuando yo me migre a la parte de la 140 y me llegue la nueva versión que sería el 2019, si yo la tengo en un on-premise o en una máquina virtual, etcétera, yo tengo que hacer la migración de manera manual hacia la parte de lo que sería la siguiente versión. Imaginémonos la siguiente versión de SQL 2021. SQL 2021, compatibilidad 160, etcétera. Significa que entonces tengo que volverme a mover a una nueva versión para que yo esté con la última. En el caso de Azure SQL Database, lo que hace es que Azure SQL Database se va a mover él solo y él va a estarse migrando de manera automática. Ustedes, una vez que se migren hacia Azure SQL Database, él se va a encargar de hacer las migraciones por ustedes. En algún momento escribí un post de esto, de lo que era el tema de la migración y la parte también de lo que es el futuro de los DBAs. ¿Ok? En el caso del futuro de un DBA, siempre estaba todo preocupado el DBA, porque básicamente lo que decía es, uy, ya me cargó el payaso. ¿Por qué? Porque viene una versión hacia la nube y entonces en la nube ya no tengo que hacer backups, ya no tengo que estar haciendo restore, ya no, nada. ¿Por qué? Porque automáticamente ya tiene sus modelos de poder tener esa alta disponibilidad que a veces requerimos.
La respuesta es sí, en efecto. Tú vas a tener ahí esos niveles para temas de seguridad, etcétera, pero tu modelo de ser DBA no radica en que seas, como normalmente les decimos a los otros, un jalacables o que tú simplemente nada más estés ahí tirando scripts y estés viendo que la base de datos esté al día. No, la visión de un DBA, de un administrador, es también estar promoviendo soluciones con respecto, por acá leía hace un momento, de que cómo le hago para la parte de un always on, ¿no? Por aquí Eric que me pone, oye, ¿cuáles serían las buenas prácticas para un always on en Azure, ¿no? O sea, eso significa que estamos yendo hacia ese punto. Y no quedarnos solamente con, wow, pues es que ya no sé qué hacer ahora porque pues SQL ya lo va a administrar. Sí, o sea, perfecto, qué bueno que me quiten trabajo. Más bien ahora voy a empezar a hacer otras cosas que están dentro de mi perfil y que yo debería de estar haciendo. ¿Ok? Entonces, regresando al punto, simple y sencillamente, migrándonos hacia la parte de Azure SQL Database, ustedes ya se garantizan que estén siempre yéndose a la última versión. Entonces, el paso de la muerte es una sola vez y de ahí solito lo va a estar haciendo todo el tiempo. ¿Ok? Bueno, por Muy acá bien. la siguiente pregunta. Germán, hola Germán, todos. Saludos de Buenos Aires. ¿Cuándo utilizar Azure SQL Database y una Virtual Machine? ¿Cuál sería la recomendación? Wow. A ver, muy fácil. ¿Qué tanto quieres tener de control sobre de la parte de la base de datos? Segundo, ¿quién la va a consumir? La va a consumir una aplicación. Perfecto. La aplicación es Cloud Native. La aplicación permite que podamos o que no necesitemos tener grandes controles. Mantente en una SQL Database. No, mi aplicación es una aplicación que es de tipo escritorio. Bueno, pues entonces ya tenemos un problema, ¿verdad? Segundo, oye, yo necesito tener características como Integration Services, características como Analysis Services. Entonces, no le muevas porque ni Integration Services ni Analysis Services están en este momento sobre la parte de Azure. Entonces, ¿en qué caso lo recomiendo? Básicamente, en el cual tú necesitas que Azure se administre como lo que es un PaaS o un SaaS, ¿ok? Que es un Software as a Services o un Platform as a Services, en el que tú pierdes mucho control porque alguien más está haciendo la administración. Y en el caso de la VM, tú eres el responsable de hacer ese modelo de administración contra ella. Es así muy fácil esta parte. Ok, listo, creo que por ahí ya. Y por acá nada más uno que nos había dicho Eric, la parte Sí, de buenas de prácticas Always para On. establecer un always on. Bueno, en ese caso, Eric, la parte de una buena práctica básicamente primero es que tu, tu versión lo soporte. La parte recuerda que no en todas las versiones, imagínate que tuvieras un 2012 no soporta Always On en la nube, el 2014 después del Service Pack, me parece que el 2 o 3 ya el 2 lo permitió, pero 2016 es el que lo permite. Segundo, una buena práctica es la parte de seguridad. Es decir, que tendrías que tener perfectamente el tema de lo que va a ser entre tu, tu directorio activo on-premise contra tu Azure Active Directory para que pueda haber un modelo de seguridad en ese caso, ¿vale? Tamaños, recuerda que también ahí va a moverse mucho de lo que es el tema del log, porque Always On básicamente es la evolución del log shipping, la evolución de replicación, etcétera, y entonces por abajo los logs están corriendo y están yéndose hacia la nube, con lo cual si tú tienes un alto grado de transaccionalidad, también entonces sería recomendable que tú uses herramientas como ExpressRoad, etcétera, que te van a ayudar en ese caso para permitir tener un mayor control del ancho de banda. ¿Vale? Entonces por ahí tendríamos.
Y por acá tenemos una más que dice, ¿es posible abrir el firewall de una base de datos a cualquier IP para etapa de desarrollo y qué mejor práctica hay para conectar? Híjole, Jucaripo, te voy a dar un golpe en este momento por haberme puesto eso. Ahorita va a aparecer el doctor Rudo por andar ahí poniendo esa parte. No, es una muy mala práctica. Es una muy mala práctica que abras el firewall a la parte de las IPs. Básicamente lo que tú tendrías que, o lo que tú estás proponiendo que se haga, dame un momento, sí, así se ve que sí. Imagínate que lo que tú quieres, en este caso, es que en la parte del firewall, tú lo que le dirías es simple y sencillamente agarrar y ponerle aquí una regla, creas una regla, generas una regla, y en la parte de la dirección IP le pones 0.0.0.0 hacia la parte de 0.0.0.0. ¿Eso qué significa? Significa que abres completamente la parte de tu base de datos, lo cual es una pésima práctica, porque imagínate que de repente te vas tú de la empresa, te vas a un nuevo proyecto y se te olvidó que había quedado expuesta. Bueno, pues entonces en ese momento, pues simple y sencillamente tu base de datos va a ser accedida desde cualquier punto, etcétera. Ahora, yo sugiero que más bien si tú estás desarrollando sobre de algún modelo de acceso de lo que sería el propio Azure, simplemente habilites esta opción que dice permitir servicios de Azure y recursos que puedan acceder a este servidor, y con eso automáticamente tú vas a poder estar trabajando contra la base de datos porque todos están dentro del mismo entorno de Azure y no hay necesidad de que hagas esta pequeña aberración que me estabas ahí comentando. Entonces, Luis, ¿me permites darle un golpe aquí a Caripo por andar ahí poniéndonos malas prácticas? ¿Se muere un gatito cada vez que haces eso? No, hombre, sí, ¿No? aquí acaban de hacer eso, pero no, la verdad es que muy buena pregunta porque definitivamente es algo que normalmente siempre hacen y definitivamente, cosa más, la mejor manera es hacerlo de lo que te digo o crear una regla a través de un proxy o algo parecido, pero no hagan eso de abrir completamente porque es algo terrible. Eso sí no lo hagan, ¿vale? Me dice por acá José de Jesús, estoy utilizando para realizar una actualización de base de datos con Integration Services, con catálogos y Salesforce hacia Azure. Lo único que no puedo hacer es automatizarlo de manera que corra y se actualice. Ok, si vas a trabajar en la parte de Integration Services contra la parte de Salesforce, yo lo que te recomendaría es que uses Azure Data Factory. Azure Data Factory te permite ejecutar paquetes de Integration Services y que los puedas estar llevando hacia la parte de la nube. Bueno, a lo mejor por ahí es donde te estaría funcionando mucho más. Y si no, pues yo lo que te diría es que intentes hacerlo a través de ya de manera nativa con Data Factory y que trabajes ahí ya hacia la parte de conectividad con Azure. Si es forzoso que lo hagas a través de Integration Services, usa Data Factory, pero con el add-in de Integration Services para ejecución. Perfecto, muy bien. Gracias. Ok, entonces por ahí queda, ¿vale? Bueno, regresando entonces, después de nuestro brevario cultural. Ok, sí, Jucaripo. La verdad es que lamentable, dice que es un tema muy frecuente entre desarrolladores, sí, y por eso cada vez que puedo les doy un golpe porque no me hagan eso, por favor. Sugiero que en la siguiente entren a una de mis sesiones de mejores prácticas para desarrolladores para que no haya problema. Sí, vale. Dices, y no te doy otro nomás porque y nada más porque ya estamos sobre de tiempo, nada más por eso. Ok, listo. Bueno, estamos entonces en la parte de lo que sería el server. Yo tengo por acá
mi herramienta que se llama Data Migration Assistant, ¿ok? Voy a abrirla nuevamente para que la vean, es Data Migration Assistant, la versión 5.2 en adelante, que es la versión que están en este momento teniendo. Y básicamente dentro de nuestra herramienta, nosotros aquí con el signo de más tenemos para poder crear dos tipos de proyectos, que sería hacer un assessment o hacer una migración. En el caso de hacer el assessment, es muy importante porque nos sirve para que podamos trabajar con lo que dijimos que teníamos que hacer, que era la parte de la premigración, ¿ok? En la parte del assessment, lo que nosotros hacemos es simplemente premigración. Y entonces, aquí nosotros debemos de indicar si me voy a llevar la parte del Database Engine o la parte de Integration Services. ¿Por qué aparece Integration Services aquí? Porque recuerden que Integration Services me puede funcionar porque quizás me lo voy a llevar no hacia un Azure SQL Database, sino que me lo voy a llevar hacia una VM, hacia una máquina virtual de Azure, ¿ok? Entonces, tenemos lo que sería la fuente, que sería nuestro SQL, ¿ok? O incluso este nos ayuda para tener la parte de el AWS directamente. Y luego en la parte de nuestro destino tenemos aquí 4, que sería Azure SQL Database, Azure Database Managed Instance, las instancias administradas, la máquina virtual, como les había dicho, e incluso esta herramienta del Data Migration Assistant me sirve para cuando yo tengo que migrar de on-premise a on-premise, ¿ok? Entonces, por ahí de repente la gente dice, oye, pero es que tenemos herramientas solo para migración hacia Azure, pero no interna. No, esta también te sirve para que migres de manera local, ¿ok? Entonces, puedes migrar de local a local, de on-premise a on-premise, de esa manera, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente dejar lo que vamos a migrar hacia Azure SQL Database, ¿ok? Y que lo que yo voy a migrar es la parte de lo que sería el Database Engine, ¿ok? Ahora, yo tengo por acá dos bases de datos, una base de datos que se llama ventas y una base de datos que se llama PUPS. Esta parte de esta base de datos que se llama ventas contiene en el número de tablas, categorías, empleados, órdenes, productos, región, envíos, etcétera, ¿vale? Pero también tiene programación, tiene la parte de lo que es el tema de procedimientos almacenados, y entonces en la parte de procedimientos almacenados tenemos órdenes o historia, perdón, historia de las órdenes que hemos enviado a clientes, el detalle, la parte de órdenes y ventas por estado y ventas por año, ¿ok? Entonces, aquí tenemos lo que sería. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ver le decimos simplemente Modify, ¿ok? Y en la parte del Modify, bueno, pues ahí están viendo lo que sería nuestro script de cómo se ejecuta. Entonces aquí lo que dice es, simplemente es el order ID, ¿ok? Y lo único que necesita para la ejecución. Entonces, si necesitáramos un order ID, el order ID está siendo usado con la tabla de order details, ¿ok? Y entonces, bueno, pues entonces para la tabla de order details, podríamos decirle que nos muestre el número de órdenes, y aquí lo tenemos. Entonces, imagínense que por aquí, si nosotros quisiéramos ejecutar execute, custom order, perdón. Y ahí está, este no me trae nada, porque a lo mejor no tiene detalle o no tiene algo parecido. Aquí yo le puedo decir Customer Orders Detail. Y ahora lo ejecutamos, y vean que sí trae información. Entonces vean aquí nos dice el nombre del producto
la unidad, nos muestra también la parte de la cantidad, nos muestra el nombre del producto, la unidad, perdón, el precio de la unidad, la cantidad, el descuento y el precio extendido, ¿ok? Entonces, aquí lo tenemos. Ahora, ya vimos que están los datos, ya vimos que se ejecutan, etc. Le digo a él que necesito crear este assessment. Lo que me dice la herramienta es que va a hacer la parte de checar compatibilidad y también temas de características para ver que no haya problema. ¿Vale? Entonces, le digo ahora siguiente, y lo que me dice es, dime el nombre del servidor para que yo me pueda conectar. Perfecto, pues entonces el nombre del servidor es este, W2K8, y lo pongo aquí. Ahora, yo puedo autenticarme de estas maneras. Windows Authentication, SQL Server Authentication, Active Directory y Active Directory Password Authentication. ¿Puedo usarlo a través de Windows Authentication? Sí, lo puedo usar. Le digo aquí conectar y vean que aquí ya me muestra las bases de datos, pubs y ventas. Selecciono ventas, ¿ok? Y le digo agregar. Una vez que hace esta parte, entonces ahora, simple y sencillamente vean que aquí me indica el nivel de la compatibilidad, y también me indica el tamaño de la base de datos. Aquí, simple y sencillamente le tengo que decir iniciar el assessment, y una vez que termina el assessment, aquí me muestra lo que sería características no soportadas, ¿ok? Que el Service Broker ya no está soportado, que alguna característica de reporting y la parte de Azure SQL Analytics. Entonces vamos a ver por acá. El Service Broker me dice ya no es un producto de soporte nativo. La parte de Reporting Services es una solución que tiene sus propios modelos para creación, publicación y te dice instálalo por separado en una máquina virtual. Y el otro que no soporta es Analysis Services, porque recuerden que Analysis Services no se tiene hacia la parte de el Azure como tal. El Analysis Services que se tiene es solamente para lo que sería la parte de tabular mode, ¿ok? Solamente para tabulares. No lo tiene, por ejemplo, para la parte de multidimensionales, los famosos cubos, y entonces obvio por ahí pueden tener un problema porque no va a estar totalmente soportado, ¿vale? Y luego veamos el punto importante que nos interesa, problemas de compatibilidad, issues. Ok, y entonces aquí vean, nos dice, bueno, tenemos por acá algunos tipos que pueden ser de texto, imágenes, NTEX, etcétera, que esto te puede provocar un problema de rendimiento. Y ese problema de rendimiento, entonces, si nosotros lo dejamos ahí, bueno, pues imagínense, puede ser que sí, puede ser que no, ¿ok? Entonces, ya dependerá mucho en su modelo del tiempo que ustedes tengan para poder determinarlo, ¿ok? De este lado, les dice los objetos que tienen el impacto, categoría, la columna de descripción, categoría, imagen, etcétera, ¿no? Aquí lo tiene cada uno de ellos. Pero la parte importante que por acá ya han de haber visto algunos es, han detectado 3 objetos que tienen joins sin calificar. ¿Qué significa esto? Si recuerdan, la parte de lo que era mi script, vamos a darle por acá el script, ahí está el script. Esta manera de programar es la programación que teníamos hasta SQL Server 2000, 2005, por ahí algunos, etcétera, pero ya no es una compatibilidad que se esté usando o una forma de crear los joins de manera adecuada, ¿ok? ¿Qué es lo correcto que se está haciendo ahora? Bueno, pues al final lo que se hace es básicamente hacerlo a través de joins. Un inner join, un left join, un right join, outer join, etc. ¿Ok? Cualquiera de esas. Para eso ahí tenemos por ahí alguna sesión de cómo escribir código. Listo. Pero en este caso entonces
de entrada ya tenemos aquí un problema, ¿vale? Regresemos entonces y nos dice, hey, tienes 3 objetos. Custom Order Detail, Custom Order Detail y Sales by Category, ¿ok? Y el punto importante, voy a ponerlo en tamaño más grande, lo que nos dice es, mira, te recomendamos que dejes de usar el estilo viejo porque vas a tener un rendimiento pobre a nivel de la base de datos, ¿ok? Y aquí ya no los tiene. Perfecto. Ahora, decimos, ¿qué puedo hacer? Él nos dice, mira, lo ideal es que puedas usar esta sentencia original y uses una sentencia muy parecida a esta, ¿ok? Y aquí nos muestra una sentencia que podría ser la que quede como corregida. Y lo mismo nos muestra para en Custom Order Detail, en Order History, en Order Detail y en Sales by Category. Y aquí nos muestra como tal la parte de cada uno, ¿vale? Entonces aquí nos va mostrando y nos va diciendo qué es lo que debiésemos de estar haciendo de cambios y todo lo demás, ¿ok? Perfecto. Ahí está. Ya sabemos, en este momento también hay un punto bien importante que ya sabemos hacia dónde nos podemos mover, pero recuerdan hace rato que decíamos, oye, no necesariamente yo tengo que irme hasta la última versión, que es la versión de la 150. Hey, a lo mejor yo solamente puedo saltar a la versión de SQL Server 2012. Bueno, pues aquí está también lo que ustedes tienen que hacer si solamente saltan a versión 2012, a 2012, 2014, 2016, 2017, aquí está cada uno de ellos. Ahí les va indicando la propia herramienta lo que ustedes tienen que hacer en cada una de las versiones y los cambios que se deben de hacer. ¿Ok? Perfecto. Una vez que lo que tenemos, ahora, entonces, ustedes, por ejemplo, pueden guardar este assessment, ¿ok? Y una vez que ustedes guardan este assessment, ahora ustedes ya lo tienen, digamos, para temas posteriores o para presentarlo con su jefe, etcétera, ¿ok? Ya lo hicimos, ya tenemos esto. Pero ahora lo que yo requiero realmente es moverme hacia una versión que ya tengamos en la nube. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simple y sencillamente, lo que tenemos que hacer ahora es crear. Bueno, hay 2 puntos. Lo puedo hacer directamente desde aquí, en donde dice Upload to Azure Migrate, ¿ok? O lo pueden hacer creando un nuevo proyecto, ¿ok? Y en la creación del nuevo proyecto, simplemente ustedes agregan aquí donde dice New, y en ese momento ustedes le dan un clic donde dice migración. Y en esta parte donde dice migración, ustedes le ponen un nombre al proyecto. Ahora sí le vamos a llamar migración Azure. Vuelven a seleccionar la fuente, el destino y el punto importante va a ser aquí esto. Quiero migrar. Quiero migrar esquema y datos o puedo solamente migrar los datos. ¿Qué significa esto? A lo mejor yo solamente requiero llevarme 4 tablas y entonces yo ya tengo arriba creado mi esquema y simple y sencillamente me voy a llevar la data de lo que yo requiera. Es válido porque al final es una migración y ustedes pueden identificar si solo quieren llevarse el esquema y la data, si solo se quieren llevar el esquema o solo se quieren llevar datos. Recuerden que en muchas ocasiones tenemos bases de datos que fueron legadas, bases de datos que alguien nos dejó, ¿ok? Y como nos dejaron ahí la base, pues ni siquiera sabemos y de repente tenemos tablas que se llaman tabla 1, tabla 2, mi tabla, no la borres, es mi reporte, esta es la buena 2, etcétera, ¿no?
De repente, ustedes saben, cada nombre que inventamos, pero bueno, más de uno seguro que tiene en su base de datos alguna de las que yo les mencioné, ¿ok? Entonces, simple y sencillamente para este demo, lo que me toca es decirle que generemos el esquema y la data. Le vamos a decir entonces que necesito el nombre del server, por acá lo tenemos. La parte, yo puedo usar Windows Authentication o SQL Server Authentication. ¿Se acuerdan hace rato que decíamos que iba a ser nuestra DBA lo que lo iba a hacer? La que iba a trabajar, ahí lo tenemos. Ahora le digo que trabajemos con la base de datos de ventas. Le decimos siguiente. Y ahora nos pide el nombre de nuestro servidor que está en la nube. ¿Ok? ¿Cómo obtengo ese nombre? Pues es muy fácil. Dentro de la parte de que ustedes seleccionan el servidor en Azure, de este lado tienen aquí una opción que dice Server Name. ¿Ok? Y aquí en la parte del Server Name, ustedes le pueden decir copiar, se regresan, y aquí ustedes le dicen pegar. Tipo de autenticación, Migration, SQL Server Authentication, Azure Active Directory, dependiendo de lo que lo tengan, la parte del usuario que van a trabajar y la parte de lo que va a ser la contraseña. Un usuario que tenga permisos, obviamente, para poderse conectar a lo que sería la base de datos. Y bingo, vean, ya me encontró la base de datos de la nube, que se llama migración, que era la que habíamos visto hace rato, y en ella ya lo tengo. Por ahí el micrófono de alguien que se activó y tiene por ahí a su bebé. Yo sé que espanto a los bebés, pero no es para tanto, no sean así. Y entonces ahora, aquí simplemente le voy a decir siguiente. Vean que aquí lo que me dice es, te vas a llevar esta base que tiene procedimientos almacenados, tablas y vistas. ¿Ok? Nadie me ha dicho, oye Jesús, no modificaste los procedimientos almacenados, ¿eh? Y en efecto, no he modificado los procedimientos almacenados. Soy un mal maestro. Soy un tipo que no les he dicho modifiquen antes de mover, ¿verdad? Pero bueno, lo que sucede es que aquí, si se dan cuenta, aparece una opción que dice Fix Opportunity. Arreglarlo. Vamos a arreglar este problema. Y entonces aquí, básicamente lo que te dice, este objeto puede ser migrado, pero necesitas arreglar primero el error que tiene o que te estamos describiendo aquí abajo. Y entonces lo que te dice es, hey, esta es la sentencia original y esta es la sentencia corregida. ¿Quieres que aplique los cambios? Y le digo, sí, aplícalos. Y él acaba de modificar el código. Custom Order Detail. Mismo escenario. Y le digo, aplicar los cambios. Este tercero, Sales by Category. Y le digo, aplicar los cambios. Y bingo. En este momento, ¿ok? Lo tiene. Ahora, por acá ya estoy viendo sus preguntas, ¿eh? Luego, ahora sí ya me pusieron atención, ¿verdad? Dice, el fix de los store procedures, ¿qué grado de confiabilidad? El grado de confiabilidad es que Microsoft está dando su best practice. Y él está tomando la data de acuerdo a cómo él puede entenderla. Puede suceder que en ese momento quizás no tengas el mejor rendimiento. Pero precisamente por eso hicimos un tema de premigración, para saber cuánto tiempo nos íbamos a tardar. Si estamos contra el tiempo, obvio, esta es una muy buena opción. ¿Cuál es la mejor práctica? La mejor práctica es que simplemente primero tú modifiques los procedimientos
para que tú mismo veas los cambios que hay que hacer. Si no lo hiciste de esa manera, contestando a la pregunta, ¿de qué grado de confiabilidad? Esto es un salto de fe, así de fácil. Es un salto de fe en el cual tú vas a pensar que quedó correcto y entonces lo aplicaste. ¿Cómo está hecho? Bajo mejores prácticas, sí, pero ese es el punto, ¿vale? Entonces, listo. Nos quitamos de este tema, ya no tenemos el problema, si te dan cuenta ya no nos marca, por acá nos marca un tema nada más de la parte de fixes de text, etcétera, pero nos dice que no hay sugerido, ahí lo que podríamos hacer es no llevarte la tabla, pero si no lo lleva, pues obvio, le afecta a la parte de Sales by Category, etcétera, ¿vale? En fin. Ahora, lo único que tienes que hacer es generar un script porque vas a generar el esquema, ¿ok? Una vez que tú generaste el script, vean que aquí ya está la tabla, ya está, bueno, perdón, la base de datos y todo lo demás, ¿ok? Ustedes pueden guardarla, ventas, ahí está, para que lo tengan, porque eso ustedes lo pueden replicar en donde gusten, ya está modificado, ya está con todo lo que ustedes requieran, incluyendo los procedimientos almacenados modificados, todo ya está dentro de este script. ¿Qué es lo que sigue? Simplemente decirle deploy schema. Y en este momento está llevando la parte del despliegue hacia Azure. Vean. $197 en 200 y bingo, quedó. Ahí está ya la parte del esquema. La parte del esquema y todo lo demás, y ahí quedó, ¿vale? Siguiente, migro la data. Y aquí está el punto importante. En este momento, simple y sencillamente, tú puedes decidir también qué tablas te quieres llevar, qué tablas no te quieres llevar. Si tú dices, no, salto de fe, que ya vi que muchos ya empezaron ahí a poner amén, pues entonces, como diría mi buen amigo Humberto, punto y Luis dice amén. Iniciamos la migración. Vean, empieza ahí con esta parte, cruzando los dedos. Y, bingo, ahí está. Acaba de migrar la data. Veamos si es cierto que se migró. Por acá hagamos una prueba. ¿Se acuerdan que esta es la ejecución? El Custom Order Details. Y en la parte, este es el original. Abriremos por acá otro Management Studio para que se conecte a nuestro server. Y aquí lo que le vamos a decir es que se conecte a este server. El usuario es migración. Y ahí está conectado ya hacia la parte de Azure. Aquí está la base de datos de migración. Aquí está la parte de lo que son las tablas. Ahí veamos un momento en lo que expande. Ahí están ya las tablas como tal. Ok, entonces ahí lo tenemos. Y ahora el punto importante de esto va a ser básicamente agarrar y ejecutar lo mismo que tenemos en el otro, en el original. Entonces, de este lado, simplemente vamos a copiar este. Aquí le vamos a decir que queremos una nueva consulta. Ejecutamos. Y bingo. Ahí está ya. ¿Vieron? Tenemos la parte de lo que son los tres registros que nos regresó. Y del otro lado son los mismos 3 registros que tenemos en nuestro servidor, en nuestra base de datos de ventas. Ahí para que la vean que no estamos haciendo nada raro. Ahí, en este caso se llama migración. Y tenemos migrada nuestra base de datos.
No oigo los aplausos, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, pasemos a lo que sería preguntas y respuestas, ya la parte total, la parte final. Yo de antemano les digo gracias totales y recuerden punto y Luis les dice qué sesión sigue. Perfecto, amigo. No, muchísimas gracias. Una sesión muy práctica en la que vemos los resultados, vemos cómo funciona, qué situaciones puede haber, que si sale un error, pues ahí está el mecanismo para resolverlo. ¿No? Pues, Ok, dudas que tengamos por ahí. eh, de Leandro tanto dice que aplauso. Flores Leandro dice que ha pecado con esos nombres en su vida pasada. Más de uno, más de los que quisiéramos admitir realmente. Sí, por ahí, bueno, preguntan si bueno, que si está disponible en tu canal la presentación. Lo que vamos a hacer es que, bueno, por ejemplo, en tu caso, te paso el video, lo subes a tu canal y ya nada más lo agregamos en la playlist como un link. ¿Te parece, amigo? Sí, me parece perfecto, sin ningún problema. Y Sí, por acá ya perfecto. dice, Leandro dice que es ateo. Ah, eres ateo, gracias a Dios, qué bueno. Entonces, sí, No, como bien te perfecto. dijo Germán, te toca a ti modificarlos a mano, no hay de otra. Por no creer, Eh, no hacer un salto de fe. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Dieter, soy de Colombia, Bogotá. Hola, Dieter. Mira, que en 2 oportunidades yo he tenido, debí hacer migración de unas SQLs 2005 a unos SQLs más actuales y he debido hacer unos procesos especiales ejecutando unos scripts para poder dar los roles que se necesitan y las claves de usuario, porque obviamente son usuarios que utilizan una aplicación externas y tienen ya sus usuarios con sus claves. Digamos, son 1000, 2000, 3000 usuarios, digamos, o los que sean, y pues yo tengo que siempre mantenerles esa clave que al momento de hacer la migración ellos tienen. ¿Qué puedo, cómo yo puedo hacer para hacer esa migración a Azure? ¿Hay alguna forma o me tocaría hacer lo mismo? Porque es que debería ser la ejecución de esos scripts si no fuera un Azure como lo planteaste, sino que sea bueno, o no sé si me entiende la pregunta, Sí, sí, ¿qué me Dieter, podría mira, sugerir? cuando lo hacemos hacia la parte de la máquina virtual, es como si estuviéramos usando nuestro SQL normal. En el caso del Azure, lógicamente el modelo de creación de los usuarios es un poco diferente porque tenemos que hacer una asignación de lo que es la asociación de la base de datos y demás. En el caso, por ejemplo, de una base on-premise, tú tienes el nombre del server a nivel general y después de ahí ya nada más hacer las asociaciones. Eh, hay procedimientos ya de scripts, cosa llama de varios, cosa llama colegas. Hola Grant, por ejemplo, es uno de ellos que tiene ya scripts, que lo que hace es que te recupera usuario y contraseña del on-premise, te obtiene la información y lo mueves hacia la parte del Azure. La migración como tal, si te diste cuenta, es una migración que tú puedes hacer, pero lo único que tú tendrías ahora que llevarte es la parte de la creación de usuarios para su mantenimiento. Si al final vas a requerir tener ambas versiones, on-premise y la parte de la nube, lo que tú podrías estar haciendo... Hace un tiempo, pues puede que esté en la versión 1 y no lo haya migrado. ¿Sí? Por ahí alguien tiene... ¿Perdón? Hay cosas súper buenas. ¿Sí? Alguien abrió su micrófono, si nos quieren compartir algo, adelante. Ok, ahorita si alguien quiere compartir, adelante. Entonces, lo que nos dicen en esta parte, entonces, Dieter, simple y sencillamente es, créate esa parte del script, toma el script como tal, así como en este caso se vio el script del esquema, y en ese momento lo llevas hacia la parte de lo que sería la parte de Azure. Con eso tú mantendrías lo que sería el tema del usuario
que realmente es lo único que tú requieres en ese punto, ¿no? Ok, Jesús, muchas gracias. No de qué. Tú mencionaste que hay unos scripts que ustedes, de algún compañero, algún colega que Sí, ya tiene hola escrito. Gran, hola Gran, así Hola, búscalo, hola, Graf. así búscalo, hola Gran, y con él lo puedes estar ahí encontrando, porque eres uno de los que más ha generado scripts. Ok, sí, yo tengo por ahí uno que me ha funcionado, pero pues voy a buscarlo a ver qué mejoras tiene. Muchas gracias. No, de qué, a la orden. Ok, bueno, pues entonces creo que por ahí sería todo. Si alguien tiene alguna otra duda, por favor, coméntelo, no hay ningún problema. Y, por acá nos pusieron ¿cómo puedo verificar la integridad de la data? Un checksum. Sí, tú puedes hacer una a través de un checksum. Yair Alexis nos pregunta, sí, puedes estar usando checksum, básicamente. Aunque recuerda que en este caso la integridad de la data per se no vas a tener problema porque recuerda que lo que él está haciendo es crear primero la tabla y después de la tabla llegarle directamente con la data. Es decir, si tuviésemos un problema de integridad, básicamente es porque se nos corrompe una página. En este caso, la corrupción de página no puede existir porque justo estás creando en este momento la tabla como tal. Como un double check, si quieres hacerlo, hacer un checksum, adelante, no hay ningún problema. Data Migration Assistant, ¿qué versión más antigua de SQL Server soporta? La versión de 2008, en este caso, la que estarían llevando. Y también preguntan por los usuarios, ¿qué pasa después de la migración? En este caso, justo es lo que estábamos platicando Sí. con Dieter, hay que hacerlo a través de un script, la parte de llevarte el usuario, y con ello lo mueven directamente. La parte de la creación del usuario simplemente es una reasignación como tal, y en ese punto ya nada más es llevarlo hacia la nueva base de datos, se crean los usuarios, y todos van a estar conectados en primera instancia como de tipo SQL Server Authentication. Esa es la manera en cómo lo van a hacer. Si tuvieran, mi recomendación es que lo hagan a través de Azure Active Directory. Pero, por Justo lo ejemplo, que en el caso que nos puso Dieter, que es simple y sencillamente no porque lo tienen a través de aplicaciones, entonces toca hacerlo a través de SQL Server Authentication. Sí, igual relacionado va a lo que dice, no hay problema si algunas tablas tienen campos identity, pues tienes que ahí programarle un poquito, ¿va? Con el script. En el caso de las identity, básicamente recuerden que el identity es una llave que solo nos sirve cuando no tenemos una manera de identificar una llave primaria. Sí. El identity la hemos prostituido, lamentablemente, la hemos prostituido porque hoy queremos que el identity nos resuelva la vida. Exacto. Cuando la realidad es que el identity es una alternativa para cuando no podemos crear una llave primaria única. Entonces, si ustedes están pensando que por tener el identity debería de ser idéntico, entonces simple y sencillamente tienen un concepto malo de cómo usar la parte de un identity. Un identity es, si yo lo creo, bueno. Si no lo creo, simple y sencillamente se me va a perder ese folio. No puede haber un consecutivo, y como por acá acaba de poner Eric, usen sequence. Sí, por supuesto. Perfecto. Y bueno, pues mira, ahí ya te sugieren el tema de collates. El tema de collates, sí, por supuesto. En este caso sí es todo un show el tema de los collates, sobre todo para la parte de desarrollo. Yo veo muchísimo tema con la gente que está desarrollando, que en muchas de las ocasiones, sigo insistiendo, hay un serio problema de que los desarrolladores junto con los administradores de base de datos no están teniendo la comunicación adecuada para poder estar, en este caso, haciendo mejoras dentro de la base de datos para que funcione. De repente, el desarrollador quiere resolverlo todo a través de un script, cuando en muchas ocasiones el propio administrador de base de datos puede hacer las cosas más fáciles, porque simple y sencillamente a lo mejor todo se resuelve creando un índice o creando un nuevo modelo de cómo acceder a la información, etc.
Entonces, yo creo que por ahí es parte de lo que nos está haciendo falta para los modelos de integración entre desarrolladores y la parte de los administradores de base de datos. Les reitero, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por esta sesión, han sido 1 hora con 20 minutos, ya me pasé 20 minutos, pero les reitero mi nombre, Jesús Gil, Dr. Rudo SQL, síganme en YouTube, busquen mi canal, SQL Rudo, ese es el canal de YouTube, y pues no me queda más que agradecer a Luis, gracias a todos ustedes y seguimos en contacto. Gracias totales. Un abrazo, amigo. Muchas gracias. Hasta luego, amigo. Gracias. Dale. Gracias.